El 15 de abril de 1984, la comedia británica perdió inesperadamente a una de sus leyendas. Tommy Cooper, un conocido comediante y mago galés, estaba actuando en vivo en el teatro Her Majesty's en Londres. Con una altura de 1,84 metros y su característico fez rojo, era famoso por su mezcla de trucos de magia y humor, haciendo reír a la gente con sus fracasos intencionales en magia. Algo salió mal durante una transmisión en vivo con millones de espectadores esa noche. Tommy actuaba en Live from Her Majesty's, un popular programa de televisión. Había hecho muchos programas similares a lo largo de su larga carrera, y la audiencia esperaba ansiosamente su acto. Al comenzar el show, subió al escenario para realizar una de sus rutinas más conocidas con una gran capa de magia. Su asistente le ayudó a ponerse la capa, y el presentador del show, Jimmy Tarbuck, se situó detrás del telón, pasando a Tommy varios accesorios para sacar de la capa. Los accesorios se hacían cada vez más grandes, culminando en la broma final. Todo parecía típico de Tommy Cooper, caótico, divertido e impredecible. De repente cayó de rodillas en medio del acto. La audiencia, acostumbrada a su estilo cómico, se rió pensando que era parte de la rutina. Pero Tommy no se levantó. Se inclinó hacia adelante contra las cortinas del escenario y por un momento, incluso los que estaban detrás del escenario, pensaron que era otra broma. A medida que pasaban los segundos, se hizo evidente que algo estaba mal. Aún escondido detrás del telón, Jimmy Tarbuck notó el cuerpo inerte de Tommy y se dio cuenta de que esto no era parte del acto. El director del show decidió cortar a un anuncio comercial no programado, una señal de que la situación era grave. Durante el descanso, el personal del escenario se apresuró a ayudar a Tommy. Su hijo, que estaba detrás del escenario, confirmó el peor temor. Tommy tenía problemas de espalda y no se habría desplomado intencionalmente. Mientras el equipo intentaba reanimarlo, el productor del show, David Bell, enfrentó una decisión difícil. El programa estaba en vivo, con millones de espectadores. ¿Debían cancelar la transmisión o continuar? Tras una breve discusión, decidieron continuar el show. Les Denise y Dustin G., el dúo cómico programado para actuar después de Tommy, fueron enviados al escenario. Actuaron en el espacio limitado disponible mientras el cuerpo de Tommy permanecía detrás del telón. La audiencia, ajena a la situación, seguía riendo, sin saber que el comediante que vinieron a ver estaba en estado crítico a solo unos metros de distancia. Después de que Dennis y G terminaron su actuación, el telón fue retirado con cuidado y Tommy fue sacado del teatro en una camilla. Fue llevado de urgencia al Hospital Westminster, pero era demasiado tarde. Tommy Cooper fue declarado muerto a su llegada. Había sufrido un infarto masivo. Aunque la noticia no se reportó oficialmente hasta el día siguiente, ya se había esparcido. El mundo de la comedia estaba en shock. Su muerte marcó el fin de una carrera que abarcó más de 40 años. Pasó su vida haciendo reír a la gente con su mezcla única de magia y comedia. El incidente en medio de una actuación fue un recordatorio de lo repentinamente que puede cambiar la vida. En los días siguientes, hubo mucho debate sobre si continuar el show después de que Tommy se desplomara. Algunos pensaron que era irrespetuoso seguir mientras Tommy yacía moribundo detrás del escenario. Otros creían que era lo que Tommy hubiera querido. Había dedicado su vida a hacer reír a la gente y de alguna manera lo hizo hasta el final. Las imágenes de sus últimos momentos se han vuelto controvertidas. Algunos las ven como un trágico final para una vida de un comediante querido, mientras que otros lo consideran un acto final de comedia, no intencional pero adecuado. Una pregunta persistente es si la atención médica inmediata podría haber salvado la vida de Tommy si se hubiera detenido el show cuando se desplomó. ¿Fue el infarto tan grave que nada podría haberse hecho, o había alguna posibilidad de que hubiera sobrevivido? A pesar de su repentina y sorprendente muerte, el legado de Tommy Cooper perdura. Es recordado tanto por cómo murió como por las innumerables risas que llevó a las audiencias a lo largo de los años. Su vida y carrera se recuerdan por su capacidad para encontrar humor en incluso las cosas más simples, y su muerte en el escenario demuestra la fina línea entre la comedia y la tragedia. Tommy puede haberse ido, pero su memoria trae alegría a quienes lo recuerdan como uno de los grandes de la comedia británica. Era el 8 de octubre de 1970 en la playa Dontan en Jomtien, South Pattaya, Tailandia. Mitra Chaibancha, una de las mayores estrellas de cine del país,
estaba filmando la escena final de In Si Thong, una película que él mismo producía y protagonizaba. En la última escena, su personaje, un justiciero enmascarado llamado In Se Dang, debía tomar una cuerda colgando de un helicóptero y volar hacia el cielo. Pero lo que ocurrió dejaría al país en shock. Mitr nació el 28 de enero de 1934 en Phetchaburi, Tailandia. Su nombre de nacimiento era Pichet Pumhem y provenía de una familia pobre. Un monje le dio el apodo Banting, que significa abandonado por el destino. Sus padres se separaron cuando él era un bebé. Su madre se mudó a Bangkok y luego trabajó como vendedora de verduras. A los 8 años, Mitr se mudó a Bangkok con su madre y entrenó en Muay Thai, ganando varios campeonatos escolares. Tras la secundaria asistió al Pranakon College y se entrenó como piloto en la Real Fuerza Aérea Tailandesa, llegando a ser instructor de vuelo. Su rumbo cambió en 1956, cuando un amigo mostró su foto a un periodista, quien lo presentó a un editor de una revista de cine. Poco después, consiguió su primer papel en Chart Suea, Instinto de Tigre, y cambió su nombre a Mitr Chaibancha. Se hizo conocido por interpretar a Rom Ritikrai, personaje de la serie de novelas In Se Daeng, en la película Chao Nakleng, Señor Mafioso. En 1959, Mitr se casó con Yaruwan, y en 1961 nació su hijo Yutana. Luego la pareja se divorció. Ese mismo año, Mitr actuó junto a Pechara Chaowarat en Love Diary of Pimchawi. Juntos se convirtieron en la pareja más icónica del cine tailandés, participando en unas 165 películas. Mitr trabajaba sin descanso, apareciendo en casi la mitad de las 70 a 100 películas tailandesas producidas cada año en los años 60. Iba de un set a otro, durmiendo solo unas pocas horas por noche. Su película Monrak Lukthung de 1970 se proyectó en Bangkok durante 6 meses y recaudó más de 6 millones de baht. Ese mismo año, Mitr comenzó a trabajar en In Se Thong. No solo era el protagonista, también el productor y director. Para octubre la película estaba casi terminada. La escena final requería que su personaje volara al sostenerse de una escalera de cuerda colgando de un helicóptero. El plan era filmar la acrobacia en 2 partes, una a baja altura con Mitr y otra a mayor altura con un doble. Pero la segunda toma nunca se realizó. Mientras la cámara grababa, Mitr tomó el peldaño más bajo de la escalera. El piloto del helicóptero, sin conocer el riesgo, comenzó a elevarse. Mitr intentó sujetarse, pero no pudo trepar. La escalera se movía mientras el helicóptero subía y Mitr perdió el agarre. Cayó desde casi 300 pies y no sobrevivió al impacto. Todo el accidente fue grabado. La versión original de In Se Thong incluía la caída real de Mitr. No se eliminó hasta 2005, cuando la edición en disco digital la reemplazó por tomas de homenaje. Esa noche el cuerpo de Mitr fue llevado al templo Wat Kai Nang Loeng en Bangkok. Miles de personas se reunieron, muchos queriendo verlo por última vez. Su cuerpo permaneció en el templo durante 100 días antes de ser cremado en Wat Dep Sirindrawas Ratchaworawihan, con decenas de miles de asistentes. Desde 1956 hasta 1970, Mitr actuó en más de 260 películas. Muchas se filmaron en 16 milímetros, sin sonido, por lo que rara vez se escuchaba su verdadera voz. Las escenas musicales se filmaban en 35 milímetros, y hoy están conservadas por el Archivo Fílmico Tailandés. Hoy hay un pequeño santuario en honor a Mitr cerca del Hotel Jomtien Palm Beach. Todavía recibe visitantes que van a rendirle respeto. En 2023, Netflix lanzó Monrak Nakpak, Érase una vez una estrella, una película sobre el cine ambulante tailandés que incluye un sutil tributo a Mitr. Era el 23 de mayo de 1999 en Kansas City, Missouri. Owen Hart era un luchador canadiense. Se preparaba para un truco en el Kemper Arena, conocido por los fans como The Blue Blazer. Debía hacer una entrada dramática descendiendo al ring desde las vigas, pero el truco no salió como estaba planeado. Owen Hart nació en una familia de luchadores el 7 de mayo de 1965, siendo el menor de 12 hijos. Sus padres, Stu y Helen Hart, eran conocidos por dirigir Stampede Wrestling, una famosa promoción de lucha.
Owen, al igual que muchos de sus hermanos, se inclinó por la lucha y se convirtió en uno de los mejores luchadores de su época. Aunque la lucha era una parte importante de su vida, Owen también estaba dedicado a su familia. Se casó con Martha y tuvo 2 hijos, Oje y Athena. Planeaba retirarse pronto de la lucha, ahorrar dinero y pasar más tiempo con su familia. Esa noche de 1999, Owen se preparaba para un truco cómico como The Blue Blazer, que requería que descendiera al ring con un arnés, simulando que volaba. Pero el seguro del arnés falló mientras estaba suspendido desde las vigas. Owen cayó 8 pisos al ring frente a 16,000 fans y millones más, viéndolo por pago por evento. Sufrió heridas críticas y falleció a los 34 años. El mundo de la lucha quedó en shock. La noche siguiente, la WWE transmitió un episodio homenaje de Raw is War. En lugar de la atmósfera energética habitual, el programa incluyó un solemne saludo de 10 campanadas con todo el elenco en honor a Owen. El comentarista Jim Ross habló al público, compartiendo recuerdos de Owen y mostrando respeto. Su esposa Martha quedó al cuidado de sus 2 hijos. El mes de mayo, que incluía el cumpleaños de Owen y el aniversario de su partida, se volvió un tiempo difícil para Martha, quien lo describió como un doloroso recordatorio de su pérdida. En los años siguientes, Martha canalizó su dolor en acción. En noviembre de 2000, resolvió una demanda contra WWE y Vince McMahon por $18 millones, utilizando los fondos para crear la Fundación Owen Hart, OHF. La fundación fue diseñada para ayudar a familias necesitadas, ofreciendo programas de vivienda, becas y otros apoyos. Con el tiempo, la fundación amplió su alcance, colaborando con grupos como Amnistía Internacional y brindando ayuda extranjera a países como Nepal y Ucrania. La OHF permitió a Martha convertir la muerte de Owen en algo positivo. Creía que al ayudar a otros en su nombre, el legado de Owen viviría. Los eventos benéficos de la fundación han sido exitosos, con figuras destacadas como Jerry Seinfeld, Ringo Starr y Robin Williams participando. Martha también continuó su carrera, obteniendo un doctorado en Psicología Social y del Desarrollo de la Universidad de Cambridge. Trabaja en el Hospital de Niños de Alberta, ayudando a padres con problemas de pobreza y salud mental. Los hijos de Owen también han alcanzado grandes logros. Oje, ahora de 32 años, habla 5 idiomas y está terminando un doctorado en Derecho de los Derechos Humanos. Athena, de 29, ha estudiado periodismo y asistencia veterinaria y es activista por los derechos de los animales en Australia. El legado de Owen en la lucha sigue siendo fuerte. El luchador Chris Jericho, ex campeón mundial, lo ha citado como una gran influencia y lo describió como un pionero al combinar estilos de lucha de diferentes países. Aunque la carrera de Owen es menos visible debido a la propiedad de contenido de WWE y la negativa de Martha a colaborar con la compañía, su legado encontró un nuevo hogar en All Elite Wrestling, AEW. AEW se asoció con Martha para crear el torneo y la Copa Owen Hart, honrando su memoria con competencias de eliminación y nuevos productos, incluyendo una figura de acción y un lugar en el videojuego AEW Fight Forever. Martha expresó su gratitud a AEW por respetar el legado de Owen. En un trágico accidente, la vida de Owen Hart se apagó, pero su impacto continúa a través de la Fundación Owen Hart, ayudando a otros y asegurando que su nombre sea recordado por el bien. El 3 de mayo de 1972, Leslie Cameron Harvey, un guitarrista de 27 años de Escocia, murió en un accidente durante una actuación en vivo. Se estaba presentando con su banda Stone the Crows en el Top Rank Suite en Swansea, Gales. Leslie era conocido por su talento en la guitarra y era un miembro vital de la banda. Nació el 13 de septiembre de 1944 en Glasgow, Escocia. La música fue una gran parte de su vida desde joven, en parte porque su hermano mayor, Alex Harvey, también era músico. Leslie tuvo la oportunidad de unirse a The Animals, una banda popular en ese entonces, pero decidió quedarse con la banda de su hermano, la Alex Harvey Soul Band. Más tarde se unió a otra banda escocesa llamada The Blues Council. En 1965, su furgoneta de gira se accidentó, matando a 2 miembros de la banda y el grupo se disolvió.
En 1969, Leslie se unió a la banda Cartoon, lo que le permitió hacer una gira en Estados Unidos, abriendo para bandas como Led Zeppelin y Spirit. También tocó la guitarra en un álbum en solitario de Maurice Gibb, de los Bee Gees, aunque la mayor parte de ese álbum nunca fue lanzado. Más tarde ese año, Leslie cofundó Stone the Crows, una banda que ganaba popularidad. La banda era gestionada por Peter Grant, quien también manejaba a Led Zeppelin, y las habilidades de guitarra de Leslie se convirtieron en una parte definitoria de su sonido. En la noche del 3 de mayo, ocurrió una tragedia durante un concierto en el Top Rank Suite. Mientras actuaba en el escenario, Leslie alcanzó el micrófono que no estaba bien puesto. Al mismo tiempo estaba sosteniendo las cuerdas de su guitarra, creando un circuito eléctrico fatal. En un instante, una descarga eléctrica atravesó su cuerpo y se desplomó en el escenario. A pesar de los esfuerzos de un miembro del equipo para desconectar la guitarra y la llamada a una ambulancia, fue declarado muerto al llegar al hospital. Su muerte fue un gran shock para la comunidad musical. Después de este incidente, la industria musical comenzó a tomar la seguridad eléctrica más en serio. Los lugares empezaron a implementar medidas de seguridad más estrictas y los fabricantes de equipos mejoraron para prevenir accidentes similares. Esto afectó a su familia y compañeros de banda. Su hermano mayor, Alex, continuó su carrera musical, pero quedó profundamente afectado por la pérdida. Stone the Crows, la banda que Leslie ayudó a crear, luchó por avanzar después de su muerte. Aunque continuaron actuando por un tiempo, eventualmente se disolvieron. Era la noche del 1 de abril de 1958 en Takarazuka, Japón. El teatro estaba lleno para una función de danzas de primavera, Los niños en las flores, una obra del famoso elenco femenino Takarazuka Revue. Era la cuarta vez que presentaban esta obra, pero al final del acto 12 ocurriría una tragedia. Una de las intérpretes perdería la vida en el escenario frente a cientos de personas. Hiromi Katsuki tenía solo 21 años. No estaba programada para actuar esa noche. La actriz principal del papel del 7 de corazones, Yuri Hinatsu, se había enfermado el día anterior. Su suplente Hiromi fue llamada para reemplazarla. Ya había hecho el papel 3 veces sin problemas. El personaje de Hiromi estaba enamorado del 6 de corazones, interpretado por Minako Matsushima. Sus escenas eran de las más emotivas del show. Al cerrar el acto 12, los personajes se abrazaban, como siempre. En ese instante, el piso debajo comenzó a descender lentamente. Esta plataforma permitía a los actores salir rápido y prepararse para la siguiente escena. Minako, vestida con un leotardo para moverse con facilidad, bajó de la plataforma. Pero de pronto escuchó un grito, seguido de un sonido fuerte y aplastante. Hiromi no había saltado a tiempo. Su largo vestuario se había atascado en los engranajes de la plataforma en movimiento. La máquina la arrastró con fuerza. Las piezas mecánicas causaron heridas graves. El cuerpo de Hiromi quedó atrapado y muy dañado. Minako corrió a ayudar, pero ya era tarde. Hiromi no se movía. Su traje había absorbido casi toda la sangre, haciendo difícil ver la gravedad de las lesiones. Minako pidió ayuda. El espectáculo se detuvo de inmediato, pero no se informó al público qué había pasado. No hubo anuncio, solo se bajó el telón rápidamente. La gente quedó confundida. Tras bambalinas, una artista había muerto durante la función. Se inició una investigación. Varios factores pudieron contribuir al accidente: la velocidad de la plataforma, el diseño del vestido de Hiromi y lo ajustado que estaba a su cuerpo. Todo eso hizo casi imposible que pudiera liberarse. Los investigadores también señalaron al operador de la plataforma, sugiriendo que no notó el problema a tiempo. Intervino la policía. El jefe local dijo que la compañía podría enfrentar acciones legales. Circularon rumores sobre una posible multa de 50,000 yenes, pero nada fue confirmado. Solo un día después, el 2 de abril, la obra volvió a presentarse. Se agregaron nuevas medidas de seguridad. Se modificó el manejo del equipo, pero la empresa nunca habló públicamente de la muerte de Hiromi. Fue enterrada discretamente 2 días después, sin funeral público ni anuncio oficial. Se colocó una pequeña piedra conmemorativa fuera de la escuela de música de Takarazuka, donde se había formado. Aún está allí, fácil de pasar por alto. Hiromi había entrenado durante 2 años antes de unirse al elenco. El Takarazuka Revue
fundado en 1913, es conocido por sus reglas estrictas y shows teatrales intensos. Las mujeres interpretan todos los roles masculinos y femeninos. Hiromi se había esforzado mucho para llegar a ese escenario, pero su vida terminó durante lo que debía ser una función normal. En 2023, una artista del grupo Cosmos murió en medio de denuncias por exceso de trabajo y maltrato, tras haber trabajado más de 437 horas en un mes. Al principio se negó el hecho, pero luego fue reconocido, lo que llevó a la renuncia del presidente y a promesas de reformas. Aún está pendiente un acuerdo con la familia. Hiromi Katsuki no murió por maltrato, sino porque algo falló en el sistema esa noche. Siguió todas las reglas, hizo lo que le indicaron. 1 de septiembre de 2019 en Las Berlanas, Ávila, España. Joana Sainz García era bailarina, cantante y coreógrafa de 30 años. Se presentó en un festival local con la Super Hollywood Orchestra. Conocida por su energía y dedicación al baile, Joana era un miembro clave del grupo. El festival, a unos 130 kilómetros de Madrid, era un gran evento. Cerca de 1000 personas asistieron al acto final. Joana y su equipo de 15 integrantes realizaron una animada rutina con pirotecnia, un sello distintivo del grupo. Estos dispositivos, diseñados para producir chispas, buscaban añadir dramatismo al espectáculo. Alrededor de las 2 de la mañana, un dispositivo pirotécnico falló. En lugar del efecto esperado, explotó lanzando fragmentos de metal al aire. Uno de ellos impactó a Joana en el abdomen. Videos del evento muestran a Joana y su equipo bailando mientras las chispas empiezan a salir. Uno de los dispositivos al frente del escenario explota, causando pánico mientras Joana colapsa. Sus compañeros corrieron hacia ella mientras la música se detenía abruptamente. Un médico y 4 enfermeros que estaban entre el público subieron al escenario para ayudar. Joana estaba inconsciente y el equipo médico intentó estabilizarla. Una ambulancia llegó en 25 minutos, pero las heridas de Joana eran demasiado graves. Fue declarada muerta en un hospital en Ávila. La noticia de su trágica muerte se propagó rápidamente, dejando a fans, asistentes y residentes incrédulos. Lo que comenzó como una celebración alegre terminó en tragedia. El pueblo de Las Berlanas compartió un emotivo homenaje en su página oficial de Facebook, expresando condolencias a la familia de Joana y a la Super Hollywood Orchestra. D.E.P. Joana Sainz, permanecerás en nuestros corazones, decía el mensaje. Nacida en 1989 en Santander, Cantabria, Joana mostró pasión por la danza desde joven. Su talento y esfuerzo destacaron. En 2010 comenzó su formación formal en baile. Según su profesora, Joana siempre fue enérgica y decidida. Pronto se convirtió en la bailarina principal y coreógrafa de la Super Hollywood Orchestra, un grupo que combinaba músicos, cantantes y bailarines en espectáculos dinámicos. La orquesta usaba efectos pirotécnicos en sus shows desde hacía años sin incidentes. El promotor del grupo, Isidoro López, mencionó que habían usado el mismo tipo de pirotecnia durante 5 o 6 años sin problemas. Una investigación reveló que el dispositivo pudo haberse llenado con material incorrecto, lo que causó que la carcasa de metal explotara en lugar de producir el efecto seguro de chispas. Las autoridades locales y el Consejo Provincial de Ávila expresaron sus condolencias y pidieron una investigación completa para evitar tragedias similares en el futuro. Los homenajes a Joana no cesaron. El promotor de la Super Hollywood Orchestra, Brones 1 SL, publicó en Facebook un mensaje de dolor. Extendemos nuestras condolencias a la familia y amigos de Joana. Fue una artista y persona extraordinaria, y su ausencia será sentida. Nunca te olvidaremos, Joana. D.E.P. La muerte prematura de Joana dejó un impacto profundo en su familia, amigos y colegas. Lo que debía ser un festival vibrante y alegre terminó en un profundo dolor. El pueblo de Las Berlanas, la Super Hollywood Orchestra y todos quienes conocieron a Joana quedaron de luto por la pérdida de una talentosa artista que se fue demasiado pronto. El 29 de junio de 2013 en el MGM Grand de Las Vegas, el espectáculo K del Cirque du Soleil estaba en pleno apogeo. La audiencia estaba cautivada por la compleja coreografía y los audaces acrobacias.
Entre los artistas estaba Sarah Guillard-Guillot, una acróbata y artista aérea de 31 años con más de 20 años de experiencia. Sarah estaba en el espectáculo desde 2006 y era muy apreciada por sus colegas y estudiantes. Originaria de París, era conocida por su dedicación a su arte y su trabajo enseñando a jóvenes artistas. Cuando comenzó la escena final de K, los artistas se preparaban para una batalla dramática en un escenario vertical, una secuencia exigente que requería habilidad y confianza en su equipo de seguridad. Sarah fue elevada al aire como parte del acto, pero algo salió mal. El cable que la sostenía se rompió y cayó casi 30 metros en un pozo debajo del escenario, fuera de la vista del público. Al principio, muchos en la audiencia pensaron que la caída era parte del acto. Pero el sonido de los gritos de Sarah mientras caía, seguido por las reacciones de shock de otros artistas, pronto dejó claro que algo había salido mal. Se detuvo el espectáculo y se hizo un anuncio de que la función había terminado. La audiencia recibió reembolsos o vales para futuros espectáculos. Sarah fue llevada de urgencia al hospital, pero fue declarada muerta a las 11:43 de la noche. Su muerte fue la primera fatalidad en el escenario en los 30 años de historia del Cirque du Soleil. El incidente sorprendió a la compañía y a la comunidad de entretenimiento en general. Tras el suceso, el fundador del Cirque du Soleil, Guy Laliberté, emitió una declaración expresando su profundo pesar por la pérdida de Sarah y destacando su talento y dedicación. El espectáculo K fue suspendido inmediatamente mientras comenzaban las investigaciones sobre el incidente. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Nevada, OSHA, investigó qué había salido mal. La investigación reveló que una combinación de capacitación insuficiente y una falla en el equipo de seguridad causaron la caída de Sarah. El cable que la sostenía se rompió durante su rápida ascensión, porque salió de una polea y rozó un borde afilado provocando que se rompiera. OSHA encontró varias violaciones de seguridad y emitió múltiples citaciones contra el Cirque du Soleil. Estas incluían la capacitación adecuada de los artistas y la protección apropiada durante el espectáculo. Las multas sumaron más de $25,000. El MGM Grand, donde tuvo lugar el espectáculo, también fue multado con $7,000 por exponer a sus empleados a condiciones peligrosas. Los detalles de la investigación mostraron la naturaleza trágica de la muerte de Sarah. Era una artista talentosa y madre de 2 hijos pequeños. En respuesta, Cirque du Soleil revisó sus políticas y procedimientos de seguridad. Se comprometieron a mejorar las medidas de seguridad para evitar que una tragedia como esta ocurriera de nuevo. Las funciones de K se reanudaron el 16 de julio de 2013, con el primer espectáculo dedicado a la memoria de Sarah. Investigaciones adicionales revelaron que la velocidad del ascenso de Sarah jugó un papel crucial en el accidente. El cable falló debido al rápido movimiento, lo que provocó que rozara contra el equipo hasta romperse. Esto destacó la necesidad de una mejor capacitación y mantenimiento del equipo, lecciones que Cirque du Soleil y otros en la industria de las artes escénicas tomaron muy en serio. La muerte de Sarah también atrajo la atención sobre problemas de seguridad más amplios en las artes escénicas. Aunque su accidente fue el más grave en la historia del Cirque du Soleil, no fue el primero. En 2007, 2 artistas resultaron gravemente heridos durante una función de Humanity. Y en 2009, un acróbata murió durante una sesión de entrenamiento en Montreal. Estos incidentes subrayaron los riesgos involucrados en actuaciones de alto riesgo y la necesidad de atención constante a la seguridad. Sarah no solo era una artista, sino también una querida profesora. En CirqueFit, el programa de acondicionamiento físico y circo que ayudó a dirigir en Las Vegas, sus estudiantes y sus padres lamentaron su pérdida. Muchos compartieron homenajes en las redes sociales, expresando su tristeza y el impacto que tuvo en sus vidas. En los meses siguientes al accidente, Cirque du Soleil enfrentó el desafío de avanzar mientras reconocía la tragedia. Conocida por empujar los límites de la actuación en vivo, la compañía tuvo que enfrentar los riesgos que conlleva tal innovación. Las lecciones de la muerte de Sarah informaron las decisiones futuras para Cirque du Soleil y la industria en general. Era el 9 de octubre de 2021 en el Teatro Bolshoi de Moscú, Rusia.
El escenario estaba listo para Sadko, una ópera del siglo XIX conocida por sus grandes escenografías y complejos cambios de escena. La sala estaba llena. El público esperaba que comenzara la función. Entre los actores esa noche estaba Yevgeny Kulesh, de 37 años, un intérprete con experiencia que trabajaba en el Bolshoi desde 2002. Era un miembro respetado de la compañía y muy querido por sus colegas. Yevgeny llevaba casi 2 décadas en el Bolshoi, pero nada pudo haberlo preparado a él, ni a nadie, para lo que ocurrió esa noche. La función empezó con normalidad. La orquesta tocaba, los actores se movían entre las primeras escenas, y el público seguía la historia. Luego vino el primer gran cambio escenográfico. Estructuras mecánicas enormes comenzaron a moverse, bajando elementos desde arriba para preparar el siguiente acto. Uno de ellos era un telón de fondo grande y pesado. Durante esta transición, algo salió terriblemente mal. Yevgeny se movió en la dirección equivocada, justo hacia donde descendía el telón. Ya era tarde para apartarse. La estructura bajó rápidamente y lo atrapó debajo. Al principio nadie se dio cuenta de lo ocurrido. La música siguió sonando y muchos actores permanecieron en personaje. El público creyó que era parte del espectáculo. Entonces todo se detuvo. Un hombre en el escenario notó lo sucedido y comenzó a gritar que detuvieran todo y llamaran una ambulancia porque alguien había sido golpeado. El ambiente en el teatro cambió de inmediato. Técnicos corrieron al lugar. Algunos intentaron levantar la escenografía, otros gritaban pidiendo asistencia médica. Pero cuando los servicios de emergencia llegaron ya era demasiado tarde. Yevgeny había muerto por las heridas. Un video de esa noche luego circuló en línea. Mostraba el momento en que la estructura caía. No hubo aviso, solo un movimiento rápido, y luego pánico. Un actor empezó a hacer gestos desesperados. La música paró, bajó el telón y se pidió al público que se retirara. Muchos seguían confundidos, sin saber si lo que habían visto era real o parte del show. Solo al salir del teatro algunos se enteraron de la verdad. Una espectadora escribió en internet que creyó que todo era parte de la obra hasta que seguridad le explicó lo sucedido. El Teatro Bolshoi publicó luego un breve comunicado diciendo que la función fue detenida de inmediato y se pidió a la audiencia que abandonara la sala. Informes de investigadores rusos confirmaron que Yevgeny fue golpeado y aplastado por la estructura caída. Algunos la describieron como una rampa, otros como un telón, pero todos coincidieron en que era grande, pesada y peligrosa. No era la primera tragedia en el Bolshoi. En 2013, el violinista Viktor Sedov murió al caer al foso de la orquesta. En 2011, el ex bailarín principal Pavel Dmitrichenko fue condenado a 6 años de prisión por organizar un ataque contra el director artístico del teatro. Estos hechos ya habían despertado preocupaciones sobre las condiciones de trabajo tras bambalinas. La muerte de Yevgeny solo reforzó esos temores. Una de las voces más críticas fue la de Nikolai Tsiskartse, ex bailarín del Bolshoi. En una entrevista con un diario ruso, dijo que las condiciones detrás del escenario eran terribles y que los bailarines se lastimaban cuando las escenografías colapsaban. Afirmó que llevaba 25 años denunciando la falta de orden, atención médica y trato adecuado. También dejó en claro que Yevgeny no tenía la culpa. El Comité de Investigación ruso abrió un caso para investigar el incidente. Las autoridades revisaron grabaciones, hablaron con testigos y comenzaron a examinar los protocolos de seguridad del teatro. Compañeros de escena defendieron a Yevgeny, diciendo que era hábil y responsable. Muchos creían que esto le podía haber pasado a cualquiera en esa situación. También surgieron dudas sobre si el personal recibía suficiente capacitación para moverse con seguridad tras bambalinas. Aunque los resultados finales de la investigación no se han hecho públicos, hay algo seguro. Yevgeny Kulesh perdió la vida durante una función a la que había dedicado años. El telón cayó esa noche, pero las preguntas sobre la seguridad en el Bolshoi siguen sin respuesta. Era Viernes Santo, 6 de abril de 2012 en Itarare, un pequeño pueblo de São Paulo, Brasil. La comunidad se reunió para la obra anual de Pascua, La Pasión de Cristo, una tradición que representaba los últimos días de Jesús. Entre los actores estaba Tiago Klimek, de 27 años, que interpretaba a Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús y luego se ahorcó. Tiago era un artista experimentado, participando en la obra durante 3 años.
Conocía su papel y el equipo de seguridad, que incluía un arnés proporcionado por el cuerpo de bomberos local. El arnés debía protegerlo durante la escena en que Judas se quita la vida, una escena que había ensayado varias veces. A medida que avanzaba la obra, llegó el momento para que Tiago representara la muerte voluntaria de Judas. La escena consistía en que él saltara desde una pequeña escalera, simulando colgarse de un árbol. La audiencia observaba, cautivada por la actuación. Al principio todo parecía ir según lo planeado, pero luego algo salió mal. Cuando saltó, el chaleco de seguridad que llevaba debajo de su túnica se movió inesperadamente. Se apretó alrededor de su cuello, cortando su suministro de aire. Esto parecía parte de la actuación para la audiencia y los compañeros actores. Tiago luchó por respirar durante 4 agonizantes minutos, pero nadie se dio cuenta de su peligro. Yanaina Carvalho, una compañera actriz, fue la primera en notar que algo estaba mal. Cuando Tiago no respondió a sus líneas, se alarmó. Al darse cuenta de que estaba en peligro, ella y los otros actores corrieron a ayudar. Cerca de allí, Luis Carlos Rosner, un vendedor de sándwiches, fue abordado por uno de los actores. El actor pidió urgentemente a Luis un cuchillo para cortar a Tiago. A pesar de la duda inicial, Luis entregó el cuchillo, y Tiago fue liberado y trasladado al Hospital Santa Casa de Itapeva. Había sido privado de oxígeno durante demasiado tiempo, causando anoxia cerebral, daño severo en el cerebro por falta de oxígeno. Fue colocado en coma inducido, pero las posibilidades de recuperación eran bajas. Durante 17 días, Tiago permaneció en el hospital con condición crítica. El 22 de abril de 2012, los doctores tomaron la difícil decisión de apagar el soporte vital. Tiago Klimek fue declarado muerto esa tarde. Lo que debía ser una representación simbólica de la traición, se convirtió en una tragedia real. La obra que reunía a la gente para reflexionar sobre el sacrificio de Cristo, ahora servía como un trágico ejemplo de la imprevisibilidad de la vida. Se inició una investigación para determinar cómo pudo haber sucedido esto. El arnés y la cuerda fueron llevados al Instituto Criminal de Sorocaba para su examen. El investigador policial José Víctor Bassetti lideró la investigación, observando que el equipo había sido prestado por el cuerpo de bomberos local y se había usado de manera segura en años anteriores. Los investigadores consideraron si el nudo de la cuerda estaba atado incorrectamente, lo que podría haber contribuido al mal funcionamiento del chaleco. Otra teoría sugería que el material del disfraz de Tiago se enredó en el arnés, causando que se apretara de manera fatal cuando él saltó. La investigación buscaba desentrañar los eventos exactos que llevaron a la muerte de Tiago, pero las respuestas llegaron lentamente. Era el 5 de enero de 1996 en el Metropolitan Opera House de Nueva York. La compañía de ópera debutaba The Macropulos Case, una historia sobre una mujer con el secreto de la vida eterna. Richard Versailles era un veterano tenor de 63 años. Interpretaba a Vitek, un anciano secretario legal. En su escena inicial, estaba en una escalera de 6 metros diciendo: «Qué lástima que no se pueda vivir tanto». Luego perdió el equilibrio y cayó al escenario. El público creyó que formaba parte de la actuación, pero al verlo inmóvil, comprendieron la gravedad del hecho. La función se detuvo, y el gerente general del Met, Joseph Volpe, activó la alarma de incendio para evacuar a la audiencia. Versailles fue llevado de urgencia al Hospital St. Luke's Roosevelt, pero fue declarado muerto al llegar. ¿Cómo fue que Richard Versailles, un respetado cantante de ópera, tuvo un final tan repentino y trágico? Nacido el 3 de diciembre de 1932 en Muskegon, Michigan, Versailles había construido una sólida carrera en la ópera, aunque no era ampliamente famoso. Su camino no fue convencional. Sirvió en la rama de submarinos de la Marina. Trabajó como técnico de laboratorio y vendedor químico, y estudió canto en su tiempo libre. No fue hasta los 40 años que decidió dedicarse profesionalmente a la ópera, mudándose a Chicago para perseguir su sueño. A los 45 años, debutó en la Lyric Opera de Chicago, ganándose el reconocimiento por su potente voz de tenor, caracterizada por su resistencia y tono brillante. Se hizo conocido por asumir roles físicamente y vocalmente exigentes, como Otello de Verdi y Tristana e Isolda de Wagner. Actuó en Europa en prestigiosos escenarios, incluyendo Bayreuth Festspiele y teatros de Viena, Tokio, Sydney y Génova. A pesar de su éxito internacional, enfrentó numerosos desafíos.
Pasó por un doloroso divorcio y sufrió la pérdida de uno de sus hijos en 1991, pero siguió dedicado a su arte y a su familia. En 1988 se volvió a casar y se estableció en Hendersonville, Carolina del Norte, con su segunda esposa Alexis Darden y su hija Tess, quien tenía solo 11 años cuando su padre falleció. Versailles trabajó para hacerse un nombre en los Estados Unidos y en 1995 su perseverancia dio frutos al ser elegido para un papel principal en la prestigiosa Metropolitan Opera. Su actuación en Ascenso y Caída de la ciudad de Mahagony recibió elogios de la crítica y parecía que su carrera ganaba reconocimiento en su país. Cuando fue seleccionado como Vitek en The Macropulos Case, su carrera alcanzó un nuevo punto culminante. Aunque el papel era menor, para Versailles significaba otro logro importante. Aunque su representante negó inicialmente que tuviera problemas de salud, la autopsia confirmó que sufrió un ataque cardíaco, lo que le hizo perder el equilibrio y caer de la escalera. Según Peter Clark, portavoz del Met, no había defectos en la escalera, que estaba fijada al escenario. El ataque cardíaco fue la causa de la caída. La vida de Richard Versailles estuvo llena de triunfos y tragedias. Enfrentó muchas dificultades personales y profesionales, pero siempre se mantuvo fiel a su pasión por la ópera. Dejó 4 hijos sobrevivientes: Michael, Jody, Tim y Tess. También era conocido por su labor comunitaria, como el voluntariado en hospicios para personas con VIH y su participación en asociaciones locales. La muerte de Versailles dejó una profunda huella en el mundo de la ópera. La Metropolitan Opera canceló la función y bajó el telón, un gesto raro para un lugar tan prestigioso. Llegaron tributos de todo el mundo, recordando su talento y los obstáculos que superó a lo largo de su vida. La trágica ironía de su última actuación y la línea que cantó antes de caer nos recuerda de manera inquietante la fragilidad de la vida. Qué lástima que no se pueda vivir tanto. Era el 20 de febrero de 2003 en West Warwick, Rhode Island. Una banda de rock llamada Great White, de gira como Jack Russell's Great White, estaba por tocar en The Station, un pequeño club nocturno con unas 460 personas. Los fans estaban emocionados de ver a una banda famosa por hits como Once Bitten, Twice Shy. La noche empezó con su canción Desert Moon. El escenario era ajustado, rodeado de espuma en paredes y techo para insonorización, pero esa espuma no resistía el calor. El manager de gira, Daniel Bichele, había traído pirotecnia tipo GURPS, dispositivos que lanzan chispas durante el show. Al comenzar la música, estallaron chispas detrás de la banda. En segundos, la espuma se incendió. Era altamente inflamable. Al principio, el público creyó que era parte del show. Pero cuando salió humo negro y crecieron las llamas, empezó el pánico. En un minuto, el escenario estaba envuelto. La gente intentó huir, pero las salidas eran pocas. 2 puertas estaban encadenadas. Un guardia bloqueó la salida del escenario, sin entender el peligro. Esto causó un atasco en la entrada principal. Las personas empujaban, caían y quedaban atrapadas. El humo llenó el lugar. El fuego llegó al techo y partes del edificio colapsaron. Algunos se quemaron, otros se asfixiaron y muchos fueron derribados. Uno de los que no logró salir fue Ty Longley, guitarrista de 31 años. Según reportes, había escapado, pero volvió. Quizás por su guitarra o a ayudar. No salió de nuevo. Ty fue el único miembro de la banda que murió, pero fue uno de 100 fallecidos esa noche. Cerca de 230 más resultaron heridos, muchos con quemaduras o problemas respiratorios. El incendio fue una de las peores tragedias en clubes nocturnos en la historia de Estados Unidos. Pronto llegaron las preguntas. La espuma no cumplía normas locales de seguridad. La pirotecnia no estaba autorizada. La banda dijo que creía que el club sabía. El club negó saberlo. Daniel Bichele se declaró culpable por usar los efectos sin permiso. Un copropietario del club también aceptó responsabilidad. Ambos cumplieron condena. Siguieron demandas civiles. Las familias demandaron a la banda, al club y a otros. En 2008, la banda acordó pagar $1 millón. Clear Channel Broadcasting pagó 22 millones. La tragedia quebró a Great White. La muerte de Ty los golpeó fuerte. El cantante Jack Russell dijo que sintió culpa y se preguntó por qué sobrevivió. Casi deja la música, pero mensajes de fans lo alentaron a seguir.
Empezó a tocar para recaudar fondos para las víctimas. Juntaron $27,000. En 2013 ofreció otra donación a un grupo conmemorativo, pero fue rechazada. Muchos sobrevivientes y familias lo culpaban y creían que debió enfrentar cargos. Con los años, Russell tuvo problemas de salud y fue diagnosticado con condiciones neurológicas graves. A comienzos de 2024, anunció su retiro. Poco después murió a los 63 años, junto a su esposa e hijo. Great White siguió tocando con nuevos integrantes, pero el incendio quedó ligado a su historia. El guitarrista Mark Kendall, presente esa noche, dijo que pensó que no volvería a tocar. La terapia y hablar con sobrevivientes lo ayudaron a seguir. La sobreviviente Victoria Potvin Egan escapó del fuego pero perdió amigos. Cofundó 2 organizaciones para ayudar a víctimas y construir un memorial de 100 cruces de madera en el sitio. Egan dijo que las opiniones sobre la banda son diversas. A veces iba a sus shows, pero siempre se paraba cerca de la salida. Para 2003, la formación ya había cambiado. Russell giraba con nuevos músicos, y Kendall admitió que ni conocía a todos los del escenario esa noche. La sobreviviente Linda Fisher incluso subió al escenario con ellos años después, en un crucero. Mostró sus cicatrices y cantó, haciendo llorar a muchos del público. Pero el recuerdo de esa noche nunca se fue. Un video grabado durante el incendio muestra a la gente animando un momento y gritando al siguiente. A los 90 segundos de empezado el show, el humo llenó el aire y la gente quedó atrapada. La grabación se cortó en la oscuridad. Esa noche lo cambió todo para la banda, los sobrevivientes y las familias que perdieron a alguien. Ty Longley no logró salir, y el nombre Great White jamás sería recordado de la misma manera. En abril de 2016, en un pequeño pueblo en Java Occidental, Indonesia, una cantante pop llamada Irma Bule subió al escenario para su última actuación. Tenía 29 años, era madre de 3 hijos y era conocida por sus movimientos de danza con serpientes. Su nombre real era Irmawati, pero sus amigos y familiares la conocían como Eneng. A pesar de su modesto origen, Irma había ganado fama local al actuar con serpientes vivas. Este peligroso truco le había ganado un lugar en el competitivo mundo del dangdut, un popular género de música indonesia. Esa noche sacó uno de los animales más peligrosos del mundo, una cobra real. Conocida por su veneno letal, es la serpiente venenosa más larga del mundo y puede crecer hasta 5 metros de largo. La serpiente de Irma se llamaba Rianti y no había sido desvenenada, lo que significaba que su veneno estaba activo y era mortal. Cuando comenzó la actuación, la audiencia observaba asombrada mientras Irma cantaba y bailaba con la serpiente enredada alrededor de sus hombros. Lo había hecho a menudo, generalmente con pitones no venenosas cuyas bocas estaban selladas con cinta. Pero esta noche era diferente. Rianti no solo era venenosa, sino que su boca también estaba destapada, aumentando el riesgo enormemente. Irma se había acostumbrado a estas actuaciones de alto riesgo porque atraían multitudes más grandes, lo que significaba más dinero. En el mundo del dangdut, donde muchas mujeres jóvenes de pequeños pueblos o contextos pobres compiten por atención, cada ventaja contaba. Un espectáculo típico pagaría alrededor de $20, pero agregar una serpiente al acto podía aumentar eso a $25, una diferencia pequeña pero significativa para alguien que trata de mantener a su familia. Cuando Irma pasó a la segunda canción de su set, accidentalmente pisó la cola de la serpiente. Rianti reaccionó de inmediato, mordiéndola en el muslo. La audiencia contuvo la respiración mientras el cuerpo de Irma se sacudía por la mordida repentina. Por un momento, dejó de bailar y se sentó con dolor. El manejador de serpientes fuera del escenario corrió a ayudarla, apartando la serpiente y ofreciéndole un antídoto para el veneno. Pero decidida a terminar su actuación, rechazó el antídoto y continuó cantando. Continuó su actuación durante los siguientes 45 minutos, su voz resonando durante la noche mientras el veneno comenzaba a propagarse por su torrente sanguíneo. Inicialmente parecía resistir, pero los síntomas comenzaron a aparecer. A medida que avanzaba la actuación, la condición de Irma empeoraba. Comenzó a perder el control de sus movimientos, su cuerpo convulsionando mientras las toxinas apagaban su sistema nervioso. Finalmente, después de casi 1 hora, se desplomó en el escenario.
La música se detuvo, y la multitud miraba en silencio asombrado mientras la cantante yacía inmóvil en el suelo. El manejador de serpientes y otros miembros del equipo corrieron a su lado tratando desesperadamente de salvarla. Administraron primeros auxilios y la transportaron rápidamente al hospital más cercano, pero era demasiado tarde. Para cuando llegaron, el veneno había hecho su trabajo mortal. Irma Bulle fue declarada muerta poco después de llegar al hospital, su vida trágicamente truncada por una sola mordida mortal. La muerte de Irma sorprendió a la comunidad local e hizo titulares en Indonesia y más allá. Muchos estaban horrorizados por las circunstancias de su muerte, particularmente por el hecho de que continuó actuando durante tanto tiempo después de ser mordida. La madre de Irma, Enkum, reveló más tarde que su hija podría no haber sabido que la serpiente que estaba usando era venenosa. Enkum explicó que a Irma, conocida por su apodo Eneng, se le dijo que actuara con la serpiente y su boca no estaba sellada con cinta adhesiva. Esta revelación añadió una capa de tragedia a una historia ya desgarradora. Hubo especulaciones de que Irma podría haber usado las serpientes para protegerse de avances no deseados por parte del público. El periodista indonesio Made Supriyatma, que investigó la música dangdut, señaló que las artistas femeninas a menudo enfrentan acoso durante sus espectáculos. Supriyatma sugirió que Irma llevó serpientes para prevenir tocamientos no deseados del público, pero las serpientes destinadas a protegerla terminaron causándole la muerte. Era el 6 de julio de 2013 en Campinas, Sao Paulo, Brasil. Un artista de 20 años llamado Daniel Pellegrin, conocido como MC Daleste, se preparaba para subir al escenario en un concierto gratuito al aire libre. Daleste era una figura en ascenso en la escena del funk brasileño, especialmente en el estilo ostentação, que hablaba sobre la vida en las favelas, la riqueza y la moda. Más de 4.000 personas se habían reunido para verlo. Sus shows eran famosos por su energía y conexión con el público de barrios humildes. Poco después de comenzar su presentación, ocurrió algo impactante. Mientras hablaba de forma crítica sobre la policía, Daleste recibió un disparo. Se efectuaron 2 balas. Una rozó su costado y la otra lo alcanzó en el abdomen. Cayó al suelo mientras el público entraba en pánico. Varios fans captaron el momento en video, mostrando a Daleste cayendo hacia atrás mientras otros corrían a asistirlo. Fue llevado a un hospital cercano, pero a las 12:55 de la madrugada del 7 de julio fue declarado muerto. Daleste era el 7 de mayo de 2010. Ninguno de los casos anteriores había sido resuelto. Las autoridades iniciaron una investigación, liderada por el detective de homicidios Rui Pegolo. Confirmó que los disparos se hicieron desde unos 20 a 30 metros de distancia, con precisión, lo que indicaba que el tirador tenía entrenamiento. Las balas coincidían con un arma calibre .40, de uso estándar en la policía militar brasileña. Ese detalle generó preguntas difíciles. ¿Podría estar implicado alguien de las fuerzas del orden? Un amigo de Daleste publicó un video en internet, afirmando que ese mismo día, oficiales uniformados habían detenido a Daleste. Según él, le preguntaron por su auto y su dinero, y supuestamente le pidieron efectivo. Daleste se negó. El amigo creía que esos mismos oficiales regresaron más tarde y le dispararon. Esa teoría coincidía con el temor creciente de que grupos de exterminio, conocidos en Brasil como milicia, estuvieran atacando a los MCs de funk. Estos grupos suelen estar formados por ex o actuales policías militares. El periodista Marcelo Resende los describió como agrupaciones que dejaron la policía para enriquecerse con actividades criminales, muchas veces con ayuda de contactos aún dentro del sistema. Daleste hablaba en sus canciones sobre la vida en la favela y cuestionaba a las autoridades, aunque más adelante cambió a temas de amor, éxito y moda. A pesar de ganar más de $90,000 al mes, seguía viviendo en su favela de São Paulo. Su padre, Roland Pellegrin, dijo que Daleste no tenía enemigos conocidos y creía que la envidia había influido, pero otras familias pensaban que las muertes formaban parte de algo más organizado. Felipe da Silva Cruz, cuyo hijo MC Boladão también fue asesinado, aseguró que los responsables eran grupos de exterminio. Ha sobrevivido a 4 atentados y vive escondido. Cree que los autores de estos crímenes tienen entrenamiento, conexiones y protección. Hubo otros casos también. En 2011,
MC Duda Marapé fue asesinado y se hallaron casquillos de arma calibre .40. 3 oficiales fueron arrestados por el caso de MC Primo, pero luego liberados. MC Careca, quien había recibido amenazas, fue encontrado muerto. MC Neguinho Caxeta sobrevivió a un ataque tras recibir 4 disparos. Estos episodios repetidos y el uso de las mismas armas revelaban un patrón inquietante. El funk había generado tensión entre artistas y autoridades. Mientras los críticos decían que promovía el crimen, los músicos afirmaban que solo describían su realidad. En una encuesta reciente, 6 de cada 10 oficiales admitieron ignorar la corrupción interna. Un mes antes de la muerte de Daleste, 7 policías fueron arrestados por colaborar con narcotraficantes, ganando hasta $130,000 al año. Más de 100,000 personas dejaron mensajes en línea. Otros artistas expresaron miedo. Uno dijo que pronto los MCs iban a necesitar cantar con el micrófono en una mano y protección en la otra. El caso de Daleste sigue sin resolverse. Los investigadores recopilaron más de 100 videos y declaraciones, pero no hubo arrestos. Para muchos en la comunidad del funk, el peligro se siente demasiado real y lejos de haber terminado. Era 17 de abril de 1987 en la Universidad de California, San Diego. Dick Shawn era un comediante de 63 años. Estaba en medio de una presentación en vivo. Conocido por su humor peculiar, Shawn llevaba más de 35 años haciendo reír a la gente en películas, televisión y comedia en vivo. Esa noche no era diferente, estaba completamente entregado, realizando su rutina característica. Shawn colapsó durante uno de sus sketches, tras entregar una línea final que hizo reír al público. Cayó hacia adelante, golpeándose la cabeza contra el escenario. Al principio, la audiencia pensó que era parte de su actuación, y continuaron riéndose, creyendo que era otro de sus gags. Tras unos minutos, las risas se desvanecieron y la confusión se apoderó de todos. Un asistente de escenario se acercó para revisarlo, intentando despertarlo, pero Shawn no reaccionaba. El público comenzó a darse cuenta de que esto no era parte del show. Alguien pidió un médico, y uno del público subió al escenario para ayudar. Los paramédicos llegaron tarde, pero lograron detectar un pulso débil, trasladando a Shawn al hospital Scripps Memorial. Lamentablemente fue declarado muerto a las 9:55 de la noche. La causa fue un ataque al corazón. Nacido como Richard Shulefan, el 1 de diciembre de 1923 en Buffalo, Nueva York, Shawn no comenzó en el mundo del espectáculo. Creció en Lackawanna, donde su familia tenía una tienda de ropa. Durante la secundaria, se dedicó a los deportes y eventualmente obtuvo un contrato con los Chicago White Sox, pero antes de jugar con ellos, fue reclutado por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Durante el servicio, descubrió su talento para la comedia, actuando en espectáculos de la USO para entretener a las tropas. Tras la guerra asistió a la Universidad de Miami, donde ganar un concurso de talentos lo llevó a Nueva York. Aunque no tuvo éxito en su primera aparición televisiva en Arthur Godfrey Talent Scouts, decidió quedarse en la ciudad para dedicarse a la comedia. Comenzó a actuar en clubes nocturnos, siendo notado por el director Harry Wagstaff Gribble, quien le ofreció su primer papel profesional en una obra de teatro. Su trabajo en el vodevil y clubes nocturnos lo convirtió en una figura popular. Pronto apareció en programas como The Ed Sullivan Show y The Tonight Show. Para 1955, Shawn ganaba $1,500 por semana actuando en el Palace Theater de Nueva York junto a Betty Hutton. Su éxito en los escenarios lo llevó a más roles en cine, donde interpretó a personajes excéntricos e inolvidables. Uno de sus papeles más conocidos fue en el clásico de Mel Brooks Los Productores, donde interpretó a un actor hippie que encarnaba a Hitler en una comedia. El inesperado éxito de la película mostró la habilidad de Shawn para mezclar sátira y humor, convirtiéndolo en el favorito de muchos. También dejó su huella en Broadway, actuando en producciones como The Egg y A Funny Thing Happened on the Way to the Forum. A menudo satirizaba a celebridades como Frank Sinatra y su Rat Pack. Algunos pensaban que sus bromas sobre figuras como Dean Martin y Sammy Davis Jr. eran muy crudas, pero Shawn no evitaba el material polémico, creyendo que preocuparse por ofender limitaría su arte. El humor excéntrico y contracultural de Shawn lo diferenciaba de otros comediantes.
Era conocido por sus impredecibles espectáculos unipersonales, que incluían comedia, sketches, música e incluso pantomima. Sus presentaciones a menudo tenían un toque surrealista. Uno de sus shows más famosos se titulaba El segundo mejor artista del mundo. Durante sus presentaciones, a veces permanecía inmóvil en el escenario durante los intermedios, añadiendo un giro extraño pero memorable. Esa trágica noche de 1987, la vida de Dick Shawn se apagó mientras hacía lo que más amaba: entretener a su público. Su repentina partida fue un shock para sus fans y un recordatorio doloroso de lo impredecible que es la vida. Le sobrevivieron sus 4 hijos de un matrimonio anterior, dejando un legado de risas y actuaciones inolvidables.